Buenas tardes. Continuamos las quintas jornadas de científicos y tecnólogos canarios, este año dedicadas a Sabino Berthelot. Si ayer tuvimos la presencia de Arnoldo Santos, hoy nos acompaña Aurelio Martín Hidalgo. Aurelio Martín es profesor de zoología jubilado de la Universidad de La Laguna. Es maestro de zoólogos, de muchos zoólogos que desempeñan hoy en día su trabajo en diferentes instituciones de Canarias. Es una persona siempre apasionada de lo que hace y además está desarrollando una importante labor en la Asociación Canaria para la Conservación de la Biodiversidad, que pues realiza una labor fundamental a la hora de divulgar esos valores naturales, el patrimonio natural de Canarias. Estamos muy agradecidos a Aurelio por estar aquí con nosotros hoy y sin más les voy a dejar con él porque tenemos muchas ganas de escuchar la dimensión de Sabino Berthelot en relación con sus investigaciones sobre animales, sus conocimientos sobre los animales. No es la primera vez que atracamos a Aurelio para hacer incursiones en la obra de otros científicos. Y además es una persona que me gusta mucho esa curiosidad que muestra sobre la labor de científicos que de manera previa pues realizaron investigaciones en esta materia y estoy seguro que les va a encantar la conferencia. Gracias, Aurelio, por estar hoy con nosotros. Muchas gracias, Jaime, por tus palabras. Le agradezco también a las instituciones que me hayan invitado y, por supuesto, a ti. Antes, hablando contigo, ya que voy a hablar de Sabino Berthelot, me acordé de tu abuelo, de don Teleforo Bravo, y me acordé porque Sabino Berthelot fue un gran naturalista y tu abuelo también. Yo no sé qué comía esta gente para saber tanto como sabía y de tantas materias, ¿no? Me viene a la memoria la geografía de don Teleforo Bravo, donde habla, como Sabino Berthelot, prácticamente de todo, de plantas, de lagartos, de mamíferos, en fin, es un placer para mí estar hoy aquí. Pues nada, básicamente Sabino Berthelot es conocido por su contribución a la historia natural de las Islas Canarias, junto obviamente con Webb, con Philip Barker Webb. Yo creo que para entender un poco las contribuciones de ambos y la autoría de algunos de los capítulos de esa obra, que consta de varios volúmenes, de varios tomos, hay que conocer un poco lo que eran estos dos personajes, ¿no? Sabino Berthelot es un francés, ahí lo vemos arriba a la izquierda, y Philip Barker Webb. Realmente son dos personas opuestas. Yo casi las definiría como Sabino el pobre y Berthelot el rico. Sabino era un hombre polifacético, aprendió, digamos, de forma autodidacta, mientras que Sabino Berthelot tenía justo lo que no tenía el otro. Tenía dinero, era aristócrata, tenía una formación académica excelente, había hecho un doctorado en Oxford y al final acaban conociéndose aquí. Sabino Berthelot, por comentarle un poco sobre su biografía, nació en Marsella a finales del siglo XVII y estudió realmente muy poco en un liceo de Marsella hasta que se fue a la Armada Militar que tenía su base en Tolón. Después se enroló en la Marina Mercante. Se sabe que estuvo en distintos sitios en Sudamérica, probablemente Cuba, quizás Venezuela. Y en 1820, como pueden ver ustedes arriba, llega a Canarias. Y Webb, por el contrario, llega en 1828. De hecho, Webb no venía con un destino a Canarias, sino a Brasil, pero, en fin, distintos imprevistos, pues hizo que se quedara, conociera a Sabino Berthelot y fueron unos grandes amigos, hicieron muchísimas salidas de campo y como buenos amigos acabaron como el Rosario de la Aurora, ¿no? Diciéndose prácticamente de todo, aunque la edad
lo suele borrar y al final, pues, aunque la relación no se restableció, pero en fin, hay algunas cartas entre ellos. Lo importante de Sabino Berthelot es que entre 1820 y 1828 él está solo en Canarias, no está con Webb. Y en principio, como decía, no tiene un modo de vida claro y crea junto con un colega, Aubert, el Liceo de la Orotava, donde empiezan a dar clases, empiezan a salir al campo, él y con otras personas, y debido pues, a la iglesia que protesta, pues le cierran el liceo, ¿no? Después lo encargan del Jardín Botánico de la Orotava y más o menos por esa época, como decía antes, 1828, pues se tropieza con Webb. Es decir, que Sabino Berthelot tenía ya cierta experiencia en Canarias y en la historia natural, como veremos luego, ¿no? Ya había encontrado un pájaro que era nuevo para la ciencia, ¿no? En 1828, de 1828 a 1830, realizan viajes a otras islas, salvo El Hierro y La Gomera, ¿no? Entonces, en ese periodo, que es fundamental, de 1828 a 1830, se dedican a colectar material. Y ese material es el que les va a servir luego para ellos estudiarlo o para cedérselo a otros colegas, que ya veremos luego, que eran bastante famosos en sus campos, ¿no? Especialmente en Francia. Cuando ya tienen más o menos decidido que van a escribir la historia natural de las Islas Canarias, se van en 1830, realizan un viaje hasta llegar a París de casi 3 años o 3 años, donde visitan distintos países del norte de África, Suiza, la península ibérica, y entonces se asientan en París. En París comienzan los preparativos para esa historia natural. Sabino Berthelot fue la persona que se encargó, digamos, como secretario de Webb, porque como no tenía un modus vivendi, pues este hombre le pagaba, es decir, que realmente era un trabajador de Webb. ¿Qué es lo que hace este hombre? Aparte de escribir algunos capítulos de ciertos temas, etnografía, miscelánea, etcétera, que nos hablarán, supongo que mañana o pasado de este tema, pues se dedica a conectar con esos colegas, con esos especialistas en distintas materias, a pasarle el material que habían colectado y a revisar las láminas, los manuscritos, etcétera. Es decir, que durante unos años la historia natural empieza, ¿no? Se publicó en principio por fascículo en 1835 y se acaba en 1850. Hasta 1841 Berthelot está trabajando para Webb. Cuando ya la relación se rompe, pues él busca otro camino, ¿no? Que el camino que busca es hacia el mar. Anda por el Mediterráneo hasta que finalmente pues, decide volver a Canarias, que es el periodo que he señalado arriba, a la derecha, en 1847 cuando llega y en 1880, que es cuando muere, ¿no? En ese periodo su actividad se dedica más a la etnografía y a cuestiones de los aborígenes, pero aún así, como veremos luego, también dedica parte de su tiempo a la fauna. Sabino Berthelot es una persona que tiene dedicada muchísimas especies de plantas y de animales. Les he traído simplemente unas poquitas, un escarabajo, un choco, un molusco y el Lotus berthelotti, que yo supongo que ayer Arnoldo habrá hablado de él. Pero la lista es enorme, ¿no? de las dedicatorias. Bien, ¿cuál es la aportación, aparte de esa labor de supervisar todas esas láminas y esas relaciones con los especialistas? Pues su aportación fundamental es en el tomo segundo, en la parte de la zoología.
Es una parte que en general la firman los dos y luego se añaden también algún especialista, y la introducción la hace Webb, y es también el que escribe sobre los mamíferos. Los mamíferos a los que se refiere básicamente son mamíferos domésticos, nos hablan de perros, nos hablan de camellos, nos hablan, en fin, de cerdos, de gatos, pero también mencionan algunas cuestiones como la antigua existencia de focas monjes en la isla de Lobos, o, como pueden ver ahí a la derecha, he puesto un murciélago, porque citan por primera vez dos especies de murciélago. Ese que se ve ahí a la derecha abajo es el murciélago de bosque, que es uno de los murciélagos más raros, más escasos que hay ahora mismo en Canarias. Solo se conocen en algunas zonas de Tenerife y en la isla de La Gomera. Para esto, este hombre contó, Webb no lo hizo, pues acudió a un especialista, que luego sería bastante famoso, que es Paul Herbert, que lo contrata para que le describa los murciélagos y también para que le haga los reptiles. Webb no firma esta parte de los mamíferos, pero hay textos que hacen pensar que contribuyó de alguna manera a corregir o aportar información. Esta es la parte de los reptiles que, como digo, no firma Sabino Berthelot, pero tiene mucho que ver también con esto de los reptiles, y ese es el especialista que les contaba, Paul Herbert. En ese texto aparece una lámina, que es la que pueden ver ustedes por la derecha. Mencionan otras especies, pero esta en concreto, la que está arriba a la derecha y en el centro, a la izquierda, es el lagarto de Galot, el lagarto que tenemos, por ejemplo, aquí en Tenerife o en La Palma. De hecho, los ejemplares provienen de Tenerife. Y después pueden ver debajo un perenquén, que es este que está aquí, que es descrito como Tarentola de la Landi, y luego en la mitad a la derecha corresponde a una especie que no es de Canarias, que es Teira duguesi, que es el lagarto de Madeira y de las Islas Azores. En este sentido, es curioso que cuando Webb y Berthelot llegan a París, no recurren a Paul Herbert para los reptiles, recurren a dos especialistas del Museo de Historia Natural de París, que es, por cierto, un centro que colabora, aparte de que era importante y sigue siéndolo, en aquella época más, Webb y Berthelot tienen mucha relación con todos esos especialistas que a su vez, al final, de una manera o de otra, acabaron trabajando allí. Bueno, el caso es que se lo dan el material se lo pasan a Dumeril y Vibron, que publican en 1839 una herpetología enorme, ¿no?, del mundo, donde describen muchas especies, y ahí describen el lagarto de Tenerife. Comentan, por eso se llama Galot, que el primer lagarto que llegó al museo lo llevó un naturalista que se apellidaba Galot, y que a continuación Berthelot, Webb y Berthelot, le pasan el material. En estos momentos se conserva en el Museo de París 6 de los ejemplares de Webb y Berthelot y solamente uno de Galot. Lo curioso es que la autoría de esa especie no es de Dumeril y Vibron, sino de algo que ustedes seguramente no van a poder leer en esa diapositiva, porque yo he tenido que usar una lupa para verlo, pero si ustedes se fijan, abajo a la izquierda hay algo escrito, ¿no? Y es el nombre de una persona, un dibujante que se llamaba Oudard, que dibujaba para especialistas del Museo de París. Bueno, esa lámina que están ustedes viendo se publicó 1 mes y medio antes que la publicación de Dumeril y Vibron, y según el Código de Nomenclatura tiene prioridad. Es decir, que hasta no hace mucho, hasta hace como 30 años, la gente ponía Dumeril y Vibron como autores, pero ahora todo el mundo sabe que realmente es Oudard. Los lagartos que lleva Berthelot
los coge en el sur. Digo esto porque el lagarto que se ve arriba a la izquierda es del norte y entonces la subespecie típica, Galotia, galoti, galoti, es la de Berthelot, ¿no? Y Webb. Y esa es una que se describió mucho más reciente en el norte de Tenerife, que es mucho más coloreada, como ustedes pueden ver. Bien, esas son las dos aportaciones más importantes porque se describen dos especies nuevas, pero mencionan que también hay otras especies. Y una curiosa, que a mí siempre me lo ha parecido, es la rana que aparece arriba a la izquierda. Ustedes dirán, ¿y qué hace con dos nombres científicos? Bueno, pues porque ellos creen que esa rana es Hyla arborea y luego se demuestra que es Hyla meridionalis, pero a finales del siglo XIX. Y es curioso porque esa especie está descrita, es introducida en Canarias y está descrita en la zona de la introducción, es decir, en Tenerife y concretamente en la Orotava. Es decir, que es un caso raro de cómo se describe una especie no en su distribución original, sino en el lugar donde ha sido introducido. Después también mencionan que la rana de la derecha no la han visto, pero que le han hablado de que existe en algunos barrancos y que es introducida también, ¿no? Es la Pelophila perezi. Yo estoy utilizando nombres actuales, ¿no? Ellos la llaman rana esculenta. Y hay un pie, he puesto la foto del hierro, porque en un pie del texto hablan de que les hablaron de unos lagartos grandes de color verdoso en el hierro y se refieren a los lagartos que se mencionan en Le Canarien, ¿no? En el texto de la conquista francesa de Canarias. Y también mencionan una lisa, pero no le dan demasiada importancia. Bien, y aquí llegamos ya a lo que es la parte crucial de Berthelot, la que él tiene que ver bastante, aunque luego no le hayan hecho mucho caso, pero por lo menos si se fijan, la firma, ¿no? Está Webb, Berthelot y Alfred Moquin-Tandon, que ahora les hablaré de él. Cuando estas dos personas, Webb y Berthelot, estaban enfadados, Webb lo acusa de haberle robado incluso algunas cosas del herbario y material, etc. Y ahí en las cartas que se dirigen son un poco agrias. Berthelot le dice, yo no sé de qué se queja usted, porque ¿qué ha hecho usted para firmar la ornitología canaria? Es decir, que Webb o hizo poco o no hizo nada en esta parte. Pero realmente quien escribe la ornitología es Alfred Moquin-Tandon. Pero a mí me gustaría resaltar que originalmente la ornitología la iba a escribir Sabino Berthelot. Era un hombre, también hay que decirlo, era un hombre que cuando estaba aquí en esos viajes usaba la escopeta. En esa época los prismáticos no se utilizaban, la forma de estudiar muchos animales era simplemente matándolos y luego preparándolos para las colecciones. Y si uno lee los textos, que luego pondré algunos, de Alfred Moquin-Tandon, Sabino Berthelot aparece por todas partes, todas las observaciones de campo son prácticamente de Sabino Berthelot, y Alfred Moquin-Tandon acaba escribiendo esto porque a Webb, durante esa época de enfado, no le gusta que Berthelot la escriba porque piensa que no es un ornitólogo. El caso es que al final, no sé bien si a causa de Webb, pero sí estoy seguro que es Berthelot el que le propone a Moquin-Tandon que si le puede echar una mano con la ornitología, que él le pasará los datos y que así él podría tener más tiempo para escribir algunas cosas. Bien, este Alfred Moquin-Tandon es este que ven aquí. Este hombre nació en Montpellier, pero después, por cierto, no sé si Arnoldo lo comentaría ayer, pero Moquin-Tandon era más bien un botánico que un zoólogo, ¿no? A pesar de que hace la ornitología. Tenía una colección de huevos como tenía de aves, como tenía mucha gente entonces, y hacía algo de moluscos, pero
básicamente era botánico. De hecho, supongo que Arnoldo lo habrá comentado, intervino en algunas familias de plantas en la fitografía de Webb. Bien, Moquin Tandon va a Toulouse y más o menos por esa época conoce a Sabino y a Webb y Berthelot, y después al final acaba en París, ¿no? En principio se nota un poco de sorna en las cartas entre Webb y Moquin Tandon con respecto a Berthelot, e incluso Berthelot tuvo un pequeño enfado con Moquin Tandon, aunque luego con el paso del tiempo acabaron muy amigos, y el enfado es que cuando le pasa los textos a Moquin Tandon, él escribe como si estuviese en principio escribiendo él solo, y cuando hay una referencia para Canarias, dice los señores Webb y Berthelot. Si Berthelot se enfada porque cree que lo está ninguneando un poco y que está dando a entender que lo escribe él solo, ¿no? Bien, ¿por qué es importante la ornitología de Webb, Berthelot y Moquin Tandon? Pues porque se publica en 1842 y previamente solo había algunas listas de especies de algunos viajeros que pasaban muy poco tiempo por aquí. Por ejemplo, Ledru estuvo, bueno, 4 meses, pero Borí de Saint-Vicent estuvo 6 o 7 días. A pesar de eso, que son una lista desnuda casi de nombres, mencionan cosas curiosas, o por lo menos a mí me llamaron la atención. Borí menciona que en los barrancos de Tenerife puede haber una especie de paloma que podría ser una especie nueva. Como veremos luego, no se equivocaba. E incluso Ledru colecta una paloma que dice que la ha mandado al Museo de París y que luego no aparece, pero una pequeña descripción hace pensar de que esa paloma era una paloma turque. Pero no es hasta la época de Berthelot, cuando ya se sabe a ciencia cierta que hay una aquí, aunque veremos con cierta equivocación. Bien, de esta ornitología canaria hay 3 cosas fundamentales que voy a dedicarle un poco más de tiempo, y una es el ostrero canario, ¿no? Es un endemismo de Canarias, es un endemismo extinto, ya tenemos una especie menos desde 1940. Era una especie que se sabe que estaba restringida a Fuerteventura, Lanzarote y los islotes orientales. Y si ustedes se fijan, el nombre que ellos le dan debajo a la derecha es Haematopus niger, ¿no? Y yo he puesto el actual arriba, que es Haematopus meadewaldoi. Debajo mencionan que vive en Fuerteventura, Lanzarote y en La Graciosa, pero si uno lee las misceláneas de Berthelot, uno puede leer lo siguiente, que en un viaje que hicieron a La Graciosa, que los pasan de Famara a esa isla, deciden, como van a estar un día nada más, deciden separarse. Berthelot se va para Pedro Barba y Webb se va para el otro lado. Y entonces él menciona que en la playa de Pedro Barba había un grupo de ostreros y que mató 2 para comprobar la especie. Esos son los 2 ostreros. Estoy hablando en total, para que se haga una idea, de 10 ostreros que se mataron en Canarias. Es decir, que prácticamente cada vez que se veía un ostrero era colectado con fines científicos. Y Berthelot cogió 2. Y en este momento que les hablo, esos ejemplares de Berthelot han desaparecido del Museo de París, ya no están allí, y solo se conocen 8 pieles de esos ejemplares, ¿no? Bueno, aquí pueden ver arriba a la izquierda el nombre de Berthelot, como sobre 1850 y pico, un ornitólogo muy famoso, que por cierto era sobrino de Napoleón Bonaparte, Luis Bonaparte, que se va a América y, en fin, fue un ornitólogo de mucho prestigio. Este hombre le cambia el nombre porque Níger se había utilizado para otras especies y lo llama Moquini. Es una pena que no lo llamase Berthelotti, porque
Él piensa, ¿no?, que el responsable máximo es Moquin. En cualquier caso, resulta muy curiosa esta historia, porque Bonaparte coge una de las pieles de ostrero para dedicárselo a Moquin Tandón y se equivoca y coge una piel de un ave parecida que vive en Sudáfrica. Con lo cual, el nombre de Haematopus moquini se ha mantenido, pero no para Canarias, por los trabajos de Huet y Berthelot, sino que se ha mantenido en Sudáfrica. Con posterioridad, ahí pueden ver, yo he puesto ya como subespecie, un ornitólogo también inglés famoso, lo describe en honor a otro ornitólogo que estuvo aquí a finales del siglo XIX y que colectó 2 ejemplares. Y ya en tiempos más recientes, hace como 40 años, un especialista de Sudáfrica, que ya murió, el pobre, estuvo aquí, ¿no? Estudió juntos mucho tiempo, Phil Hockey, ya lo eleva a especie, ¿no? Y es el nombre actual que tiene. Esos ejemplares que fueron colectados por los ornitólogos, que no son todos los que he dicho, otros provienen de Ramón Gómez, ese señor que ven ahí, que fue farmacéutico del puerto de la Cruz, entonces Puerto Orotava, que se dedicaba a comerciar con objetos naturales e incluso etnográficos y se los vendía a los museos y a los viajeros que pasaban por aquí. Entonces nosotros sabemos que tenía en Fuerteventura un muchacho que le cogía material de allá, se lo traía aquí, y las únicas pruebas casi que hay de la reproducción de los ostreros es los huevos que cogía ese chico, que cogió 5 ejemplares y los cogió mientras se reproducían. Luego hay una monografía muy bonita de Arturo Valledor, también muy reciente, donde averigua que esos ejemplares, ahí pueden ver debajo a la derecha, el nombre de Dresser, que es un ornitólogo muy famoso también en Inglaterra, que luego se dio su colección al Museo de Manchester y ahí aparecen 2 ejemplares que fueron vendidos por Ramón Gómez. Y otros 2, también vendidos por Ramón Gómez, están ahora mismo en el Museo Alexander Koenig de Bonn. Es decir, que quitando eso, 3 ejemplares en el Museo Británico y 1 en Liverpool, eso es todo lo que nos queda de esta especie. Por cierto, el dibujo ese que pueden ver ahí, del libro de Dresser sobre ornitología, es de un ejemplar cogido en Jandía, como pueden ver ahí debajo, ¿no? Y bien, otra especie que aquí tiene que ver mucho Sabino Berthelot, porque es la que decía al principio que se tropieza con esta especie en 1825, es decir, Webb no andaba por aquí, ¿no? Y entonces, y además muy curioso, les he puesto una fotografía del Teide, ¿no?, porque lo encuentra en el matorral de alta montaña, en el retamar. De hecho, lo llama pájaro de la cumbre, y que es el nombre que le dice la gente de aquí, que es como lo llaman, ¿no? Él pasa de largo, ¿no? Y años después, 3 o 4 años después, con Berthelot, en un viaje que hicieron por Tenerife, están en Vilaflor, ¿no?, y matan esos 2 ejemplares que ven ahí dibujados, ¿no?, un macho y una hembra. Ahora sabemos que Berthelot tuvo la mala suerte de tropezárselo en las cañadas, porque, como pueden ver debajo, que he querido representar el pinar, el pinzón azul es una especie típica de pinar y solo en ocasiones se puede ver en el retamar. Entonces comenta, él lo interpreta diciendo que estos ejemplares han bajado a Vilaflor debido al frío, ¿no?, y que se han refugiado allí y ahí los colecta. Les pongo este texto de Berthelot, que está sacado de sus misceláneas, donde da la sensación de que se arrepiente, ¿no?, de haber matado estos 2 ejemplares y verlos ahora disecados. Como pueden ver abajo a la izquierda, la fecha de la observación de Berthelot es 1825 y 1828 es el año
en que los colecta. Berthelot, luego volveré a este tema, pero cuando regresa a Canarias en 1947, es ya, digamos, una celebridad que todo el mundo quiere ir a hablar con él. Y botánicos, ornitólogos, y uno de ellos, que por cierto es las dos cosas, botánico y ornitólogo, es Carbole, que lo ven arriba. Carbole debió de tener, bueno, debió no, tuvo mucha relación con Berthelot y debieron de comentarse muchas cosas de ornitología, sobre todo esto del pinzón. Bolle fue el primero, y Berthelot debió saber esto, que oyó que en Gran Canaria había otro pinzón azul, ¿no? Pero bueno, no consiguió cogerlo. Es el que les muestro a la izquierda. O sea, el de Tenerife es el que está a la derecha y el de Gran Canaria, el de la izquierda, que si se fijan, en el de Gran Canaria se notan unas franjas más claras en el ala y el vientre es bastante blanquecino, ¿no? Esto se descubriría luego a principios del siglo XX por un ornitólogo austriaco y sería descrito como una subespecie en honor a Pollaczek y actualmente se considera una especie distinta, así que sería otro endemismo de Canarias. Tenemos un pinzón azul endémico de Tenerife y otro endémico de Gran Canaria. Y llegamos a la tercera de las especies que a mí me llaman la atención, que es la columba lauríbora, que voy a intentar explicar esto. A la izquierda pueden ver la lámina de Sabino Berthelot. Por cierto, no lo comenté, la Fundación Orotava tiene digitalizada la historia natural. Yo tenía una fotocopia horrible que tenía que usar lupa y es una maravilla ver esto. En cualquier caso, en algunas publicaciones de esa fundación hay algunos errores con respecto a esta lámina. Me voy a explicar. Si ustedes ven a la izquierda, ¿no?, debajo hay lo que claramente es una paloma rabiche, que no había sido descrita para Canarias. Y lo que está encima, que lo que dicen esas publicaciones de la Fundación es que eso es una paloma turque, no es una paloma turque, que es la otra especie endémica de Canarias. Es la paloma de Madeira, que es la que pueden ver a la derecha. Si ustedes se fijan, el cuello de la paloma de Madeira arriba se parece mucho al cuello de la que está ahí. Y no solo eso, sino que la paloma turqué fue descrita muy posteriormente a la época de Berthelot. O sea, es imposible que la pongan ahí. Y además, en el texto de la ornitología, los autores lo dicen claro. Estamos describiendo una especie que vamos a llamar columba lauríbora, que vive en Canarias, pero que también vive en Madeira, ¿no? La pone arriba. Y ellos consideran que el de arriba es el macho y este es la hembra. Pero claro, la paloma de Madeira había sido descrita previamente por Heineken, un ornitólogo que vivió mucho tiempo y botánico que vivió mucho tiempo en Madeira y que Webb llegó a conocer. Y en este caso, el nombre que ya no es válido se invalida porque a Webb, Moquin Tandon y Sabino Berthelot no les gusta el nombre de columba trocá porque piensan que es un nombre vulgar y por eso le ponen otro, ¿no? Eso no se puede hacer porque obviamente el nombre científico era columba trocá. Y ellos creen que este es el macho, esta es la hembra, y le he puesto un círculo a los frutos de la planta porque Berthelot menciona que él ha diseccionado ejemplares de paloma rabiche y que en los estómagos ha encontrado frutos de viñátigo y brotes florales del mocán, ¿no? Quiero insistir en esto porque supongo que se habrán dado cuenta de que Moquin Tandon no pudo hacer eso. Moquin Tandon no estuvo en Canarias, es decir, que todo esto aparece en la ornitología canaria, pero es una labor exclusiva de Berthelot. Luego el nombre de columba lauríbora se usa hasta principios del siglo XX, cuando un ornitólogo ya le pone el nombre de columba junonia, porque se piensa en esa época que solo vive en La Palma y en La Gomera, que como saben ustedes se conocían como Junonia Mayor y Junonia Minor, ¿no?
Supongo, esto no lo dice la ornitología canaria, pero lo deduzco, que esos ejemplares fueron colectados por Berthelot en el viaje que hizo con Webb a La Palma, ¿no? Porque esta especie ahora mismo sabemos que vive en La Gomera y también en El Hierro, pero allí no estuvo. Y en Gran Canaria es bastante improbable porque el bosque estaba destrozado prácticamente por esa época. Bien, y ese que ven abajo vuelve a ser el amigo de Berthelot, ¿no? Que, pues supongo que hablando con Berthelot de este tipo de cuestiones de las palomas, Bolle le cuenta que hay dos especies, no hay una, como decía Berthelot y Moquin-Tandon. Hay dos especies, pero no aclara el tema. Y el tema lo aclara el señor aquel que está arriba a la izquierda, que es a la derecha, que es un ornitólogo inglés, y se la dedica a Bolle. Pero Berthelot tuvo que saber todo esto de primera mano, ¿no? Bien, después hay dos láminas más en las aves. Una, esta que aparece arriba, el pinzón común, o vulgar, mejor dicho, y debajo un petrel de Bulwer, que yo lo he puesto ahí, a la derecha, una foto actual, y le he puesto el nombre, porque es otra cosa que a mí me parece muy interesante de Berthelot. Los nombres vulgares canarios que menciona en la ornitología canaria, que obviamente tampoco son de Moquin-Tandon. Y cuando estaba en La Graciosa, los pescadores le trajeron 5 o 6 ejemplares de petrel de Bulwer desde Alegranza y le dijeron que el nombre era Perrito, ¿no? Y además comenta cómo lo tuvo 5 o 6 días hasta que al final se murieron, ¿no? Y con respecto al pinzón vulgar que está arriba, ellos piensan que están describiendo una especie nueva, una subespecie nueva que la llaman Fringilla coeles tintilón, así es como aparece, pero que luego ha pasado, no lo puse ahí, pero la C es Fringilla canariense, ¿no? Si luego pasa porque es un nombre que tiene prioridad a este. Es una especie muy interesante porque prácticamente cada isla tiene una forma distinta. La última descrita es la que pueden ver abajo, que es Fringilla coeles bakeri, ¿no? Dedicado a un señor que estuvo aquí mucho tiempo trabajando con pinzones. También tiene una lámina sobre los canarios, esta es la última. Por cierto, en la correspondencia también se menciona cómo algunos de los canarios se envían desde Tenerife a Gran Bretaña a través de un amigo de Berthelot, que era Mafiot, ¿no? Se los mandaba a Webb. Webb tenía animales también vivos, que era una costumbre que tenían los ingleses de tener grandes aulas, sobre todo los aristócratas, ¿no? Es curioso porque menciona que el canario está en todas las islas, ¿no? Es decir, Fuerteventura y Lanzarote. Y esto de que están Fuerteventura y Lanzarote se ha venido un poco a aclarar, que es cierto, pero en épocas recientes. Y otra especie interesante es esta que ven aquí, que es el herrerillo. No sé si leen debajo, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6... En la séptima línea dice que esta especie podría ser una especie nueva. No se atreven a describirla y tienen razón de que lo era, porque luego acaba siendo una especie que se describe con el nombre de Cyanistes tenerife. El nombre de Parus que le daban ellos luego cambia al género Cyanistes, y ahí pueden ver cómo incluso en esta especie la diversificación en las distintas islas es incluso mayor que en el anterior. Es decir, aquí tenemos 5 subespecies endémicas del archipiélago. ¿Por qué me parece interesante la ictiología? Porque hay cosas que menciona que nos permite ver la evolución que han sufrido esas especies. Una de ellas es el gorrión moruno, que pueden ver ahí a la derecha, y que si se fijan arriba, lo he subrayado, mencionan que solo están Lanzarote y Fuerteventura. Y en efecto, luego las distintas observaciones de otros ornitólogos han podido demostrar cómo la especie se ha ido extendiendo de este hacia el oeste hasta llegar a mediados del siglo XX a La Palma y El Hierro. Y además dice otra cosa curiosa.
y es que este gorrión chillón, que en los textos más recientes se menciona que estaba solo en las islas centrales y occidentales, él menciona que está en todas las islas. Y ahora sabemos que realmente ha ido desplazando poco a poco al gorrión chillón, que es este que se ve aquí abajo a la izquierda. También sirve la ornitología para ver algunos movimientos de aves migratorias. De hecho, al principio hablan, ¿no?, de que hay aves migratorias, accidentales, nidificantes. Entonces ahí pueden ver, por ejemplo, arriba un corredor y subrayado, como dice Berthelot, que mató varios en el Valle de Weimar. Es decir, que es un dato que nos permite conocer desplazamientos de esta especie, y lo mismo de una especie migratoria como es el ave jaruco, que menciona cómo en ese año de 1828 llegó un bando enorme que se establecieron en los jardines de Franchi y que los cazadores fueron a por ellos y al final se dispersaron por el valle. Del Guirre también podemos ver cosas interesantes, ¿no? El subrayado, que era muy común. Hoy en día está extinguido en casi todas las islas, menos en Lanzarote y Fuerteventura, teniendo su principal población en Fuerteventura. Y es curioso también subrayado que también hizo disecciones de ejemplares de esta especie y le encuentra ratas que dice que están completas en su estómago, o sea, se las tragaban. Y se nota, por ejemplo, topónimos como la montaña de los Guirres en Weimar, que de nuevo, vuelvo a insistir, esto es obra de Berthelot, ¿no?, de su experiencia aquí en Canarias. Nos habla, en resumen, también de cacerías que tienen lugar en Canarias, la de las pardelas de Alegranza, que todo el mundo ha conocido y que ahora está prohibido. Yo vi la última matanza en 1983, que se mataron en una semana 3.000 pollos, más o menos, y no mataron más porque llegó la Guardia Civil, ¿no? Y bueno, pues él comenta cómo se colectaban, especialmente en las islas salvajes, que iba mucha gente de Lanzarote y Fuerteventura a cogerla, y cómo se cogían allí hasta 30.000 pollos todos los años. Y también relata, para la butarda canaria, cómo se caza aproximándose con burros, que le contó la gente de Fuerteventura, porque es un animal que no le teme, está acostumbrado a ver animales domésticos, y si va un hombre montado en un burro no se asusta. Bien, ahora le dedicaré muy poco tiempo a otros aspectos de la fauna, porque Berthelot no firma estos trabajos, ¿no?, ni tampoco los firma Webb. Es decir, que estos son trabajos que se hacen en base a las colecciones que les pasa a Webb y Berthelot. De hecho, si se fijan, voy a poner 4 o 5 diapositivas de estas, en todas aparece o recogido o llevados por Berthelot a las colecciones. Y ellos se encargan bastante de contactar con los mejores, ¿no? Y así, por ejemplo, vemos la ictiología de Valencien, que es una persona que colaboró con Cuvier, que describieron más de 5.000 especies de peces, ¿no?, que tiene unos tratados enormes, y es quien lo hace. A lo largo de la ictiología, constantemente se está mencionando las colecciones de Webb y Berthelot llevadas por ellos, ¿no? Aquí les he traído algunas de las láminas que aparecen ahí. Hay gente que opina que Berthelot quizás debió firmar la ictiología, ¿no?, entre otras cosas porque ya tenía cierta experiencia sobre eso, ¿no? En 1840 tiene publicado un libro sobre la pesca en la costa occidental de África, y de hecho Valencien utiliza muchos de los nombres vulgares, ¿no? Berthelot no solo tiene su propia experiencia aquí, sino que contacta con muchos pescadores que le traen peces e incluso cuando está en París hace pedidos a sus conocidos para que le manden algunos peces, ¿no? Y lo mismo, esto es prácticamente lo mismo. Ahí ven a D'Orbigny, que habla sobre foraminíferos, equinodermos y sobre todo de moluscos. Es un hombre que pasó por aquí unos días
y colectó material él en sí, y su trabajo está basado en la colección de Berthelot y en la de él. Debajo tienen un trabajo que he puesto de Huet y Berthelot sobre los moluscos, que es anterior a este de Torbigny. Sin embargo, todo hace pensar que Berthelot aquí no tuvo nada que ver, porque el propio Webb dice que ese artículo lo redactó él, ¿no? Y probablemente es así. Y finalmente tienen a otros colaboradores, como pueden ver arriba a la izquierda, Brulé, entomólogo, Lucas, Macuar, todas, como decía, gente de prestigio, gente muy famosa y que utilizan las colecciones, como pueden ver arriba. Yo solamente le he puesto una de las múltiples láminas de insectos y de invertebrados que hay allí. Y bueno, ahora que ya prácticamente estoy terminando, me dicen que si quieren hacer preguntas al final, pues que las vayan a ir haciendo porque va a haber un retraso en la conexión de un par de minutos. Cuando Berthelot vuelve a Canarias, como decía, se dedica más a las cuestiones etnográficas y de los aborígenes, pero con ese contacto que mencionaba con Carl Bolle, pues hay un pájaro, el bisbita caminero, cuyo nombre menciona Berthelot, aunque no se da cuenta en la ornitología que es una especie nueva, y se lo dedica a Sabino Berthelot, ¿no? Que entonces era cónsul, ¿no? Bueno, no lo dije, supongo que lo sabe todo el mundo. Berthelot, cuando vuelve en el 47, viene ya con un trabajo, ¿no? Que es agente consular y luego acaba siendo cónsul de Francia, ¿no? Pero también, durante estos últimos años de su estancia en Canarias, publica cosas, ¿eh? Como pueden ver ahí, un par de libros sobre las migraciones de los peces y de los pájaros, las aves cantoras. Este de las aves cantoras yo no lo conozco. Berthelot tenía aves en cautividad cuando vivía en la casa del consulado, y tenía aves, eso sí que lo sé, de Canarias, de África, que le traían pues, los marinos, los oficiales de los barcos franceses que venían de sus colonias de África. Y bueno, llegamos al final. Berthelot muere aquí. A mí siempre me llamó lo que dice su lápida, que está enterrado en el cementerio de Santa Cruz. Sé que esta fosa se ha abierto para mí, aunque dicen que he muerto, vivo aquí. En resumen, yo diría que Berthelot ha dejado un legado importante, es decir, que no ha muerto entre muchos de los investigadores que nos hemos dedicado a estudiar, ya no digo las aves, ni los vertebrados, ni los invertebrados, sino todo, porque también hizo otras cosas, y ese legado es un legado de una singular belleza y además interés para su conservación. Canarias es uno de los puntos de biodiversidad mayores de Europa, en un territorio tan pequeñito como este, con más de un 30% de especies endémicas. Y esto lo conocemos no solo por la multitud de gente que trabaja en esto, sino por los trabajos de las personas que nos precedieron, entre ellos Sabino Berthelot. Y me gustaría, ya que Jaime mencionó al principio la pertenencia del que les habla a la Asociación para la Conservación de la Biodiversidad Canaria, yo quería decirles que la hemos registrado, o sea, funcionamos hace un año, y la hemos registrado con el nombre de ACBC Bertheloti. Y a pesar de que llevamos un año, pues intentamos defender lo que podemos, ¿no? Seguramente todos ustedes habrán oído en los últimos meses los problemas que tenemos con las cabras asilvestradas en Anaga, en sitios de Gran Canaria, de Fuerteventura, el jaleo que se está montando con los gatos. Parece que aquí lo importante son las mascotas y realmente pienso, ¿no?, que cabras y gatos deben estar cuidadas por sus dueños y no deambulando por ahí como hacen, e incluso los responsables políticos parece que están reculando un poco y ahora pues van a permitir
las colonias de gatos en la calle. Por cierto, colonias que en este momento son ilegales. Bueno, finalmente, le comentaba a Jaime, yo me compré un par de libros que no tenía, y son de la Fundación, son excelentes. Yo, para cualquier persona que quiera profundizar un poco en la biografía de Sabino Berthelot, le recomiendo cualquiera de esas publicaciones que hay ahí. Especialmente me quedaría yo con los de la Fundación, de aquí debajo, y con el de Nathalie Brun, de un guanche, un francés entre los guanches, no un guanche entre los franceses, que supongo que algunos hay en el Museo de París, por allá. Pues yo creo que esta es la última diapositiva. Pues sí, y muchas gracias, y si hay alguna pregunta que haya llegado, pues yo intento contestar. Sí, nada, las felicitaciones y el muy interesante de la gente que nos estaba siguiendo desde casa, se lo transmito. Y concretamente Alfredo Reyes nos consulta, nos dice, hay citas históricas sobre la Casa de Canarios en Alegranza. ¿Cuál es su opinión al respecto? Pues yo creo que es verdad. Lo que pasa es que, por ejemplo, esa es una referencia de Viera, hasta lo que yo conozco, ¿no? De la historia de Viera. Pero Viera, aparte de la historia, tiene también su diccionario de historia natural y se contradice en algunos sitios, ¿no? Uno puede leer lo que dice Alfredo, que se cogían canarios en Alegranza porque eran los más melodiosos de todos y eran muy apreciados, pero en otro sitio dice que esos canarios se cogían en Montaña Clara, que es el islote que está al lado. ¿Uno se puede creer esto? Yo sí me lo creo, que pudo haber sido así. Aunque hubo una época que no me lo creía. Yo me lo creí una vez en Deserta Grande, un islote de Madeira, donde pude ver los canarios en un sitio prácticamente desprovistos de vegetación y comiendo en la zona intermareal. Y viendo que Berthelot los menciona en Lanzarote y Fuerteventura y que luego los hemos vuelto a ver, pues a mí me parece que sí. También sabemos que los canarios salieron de Canarias poco después de la conquista a Francia, Inglaterra, en fin, a los Países Bajos, y son el origen de todas esas grandes variedades de razas de canarios que hay. Estupendo, nos comenta, mira, otras dos preguntas nos están llegando. Bueno, la enhorabuena de varias personas que nos están siguiendo. Y nos comentan por aquí, somos varios franceses entre guanches en esta isla, a lo mejor no especialistas de nada, pero eso sí, al igual que Berthelot, apasionados con todo. Y después nos llega otra consulta. Otra enhorabuena, estupenda conferencia, enhorabuena Aurelio. Y Nathalie también que nos felicita y nos da las gracias. Pues muy bien. Bueno, no sé si hay más. En principio... Yo no me voy a preguntar a mí mismo. En principio eso es todo. Pues muy bien.